Hola a todos, bienvenidos al canal de Mr. Onyx HD y como ya sabéis soy un youtuber que promueve el gaming en el PC. En esta ocasión he pensado que sería necesario para algunas personas pues enseñar a configurar un juego, es decir, sus propiedades gráficas para que nos vaya más fluido. Sobre todo este tutorial entre comillas, pues no es del todo un tutorial, está enfocado a todas aquellas personas que tienen un ordenador que a día de hoy pues va un poco justito o que quieran pues aprender a calibrar el peso entre la calidad, ¿no?, y el rendimiento del ordenador, de los juegos en general. Así que la idea es un poquito pues poner dos juegos de última generación e ir viendo las diferentes funciones y opciones que tienen las propiedades gráficas de estos juegos y cómo, os explicaré cómo irán pues afectando a la jugabilidad y a los efectos visuales, ¿de acuerdo? Con ello también explicaré en qué sentido va a cambiar el comportamiento del hardware y qué es lo que cargará más, qué cargará menos el procesador, qué es lo que cargará la tarjeta gráfica, etcétera, 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 para que ustedes mismos aprendan a encontrar el equilibrio perfecto entre pues no sé, la calidad y el rendimiento. Vamos, las necesidades que vosotros prioricéis a la hora de jugar. Por si algunos quieren pues calidad y rendimiento a la vez, o bien otros quieren calidad y un rendimiento un poco más ajustado, pues por ejemplo juegos en tercera persona que vayan a 30 FPS, o bien juegos que quieran que vayan a 60. Entonces bueno, pues cada uno podrá aprender gracias a esto cómo tiene que configurar el juego. Así que vamos allá, empezaremos con Battlefield 4 y seguiremos con GTA 5. Dos juegos de última generación, dos juegos bien optimizados y que ofrecen un buen abanico de opciones a tener en cuenta a la hora de configurar, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Bueno, empezaremos pues con el Battlefield 4 y es una partida multijugador la que estáis viendo. No nos vamos a quedar con este dato porque no es un gameplay, como os digo. Simplemente pues que veáis que es estoy aquí metido, ¿no? Vaya, básicamente. Cuestión, entraremos a las opciones y vamos a ver un primer paso que no os lo he comentado al principio. Sería apagar todos aquellos programas que no vamos a necesitar. Y entre ellos está, aunque no lo creáis, el Firefox, en concreto el Mozilla Firefox, porque es un programa, es un explorador muy conocido por todos, muy usado, y por eso lo menciono, que consume mucha RAM, ¿vale? No sé qué es lo que sucede, pero no soy el único, y sé que mucha gente, al igual que yo, registra consumos por parte de Mozilla Firefox, repito, de 500 y 400 megas de la RAM, apenas teniendo YouTube encendido, o si no cualquier otra página pues serán 340 megas, pero de allí no suele bajar, con lo cual es importante, y sobre todo programas que sean muy chupones, que los quitemos, que los desactivemos, porque obviamente esto va a repercutir en el funcionamiento del juego, y más si es el típico juego que el típico juego no, ya incluso diría un juego de más o menos última generación de este año, del año pasado, del anterior, que ya empiezan a pedir más de 4 gigas de RAM, ¿de acuerdo? Eso es un punto a tener en cuenta, y aparte pues obviamente otros programas que puedan interferir un poco en el rendimiento. Esto ya cada uno. Entonces, una vez entremos en el juego, opciones, como siempre, nos iremos a la pestaña de vídeo. Todo el mundo la conoce. Para todos aquellos que busquen calidad con rendimiento o calidad solo, vamos a poner 1920 por 1080, que sería Full HD la resolución, o valga la redundancia, lo que vuestro monitor admita, ¿de acuerdo? Pero si tenéis un monitor que admite 1920 por 1080, que sería Full HD, y lo que buscáis es calidad, o los que buscan calidad de rendimiento, esto lo van a tener que poner también, ¿de acuerdo? Yo, como busco calidad y tengo un ordenador que puede con ello, pues tengo todo en máximo. Pero yo soy consciente, porque yo he tenido también una configuración anteriormente que no era tan buena, que necesitaba raspar FPS de cualquier parte, y yo soy de los que me gustaba calidad con rendimiento. No me importaba tener 120 megas
se lo podía ver bien y podía jugar fluido. Entonces yo muchas veces jugaba entre 45 y 70 FPS a los juegos, pero con las configuraciones bastante equilibradillas. En el caso de Battlefield y cualquier juego vamos a poner el modo de pantalla completa. Nunca pantalla con bordes o ventana con bordes o ventana sin bordes. Siempre pantalla completa. Sé que es mucho más rápido de tabular en caso de que necesitemos cambiar de ventana o de pasarnos a otra cosa. Estamos en el juego, nos matan, ¿no? El típico cooldown de unos 2 minutos o yo que sé, pongo el caso de Dota, 1 minuto, y nos pasamos al YouTube o al correo, yo que sé, a hacer nuestras cosas, ¿no? Pues yo sé que se pasa mucho más rápido si está en ventana con bordes o ventana sin bordes, pero es importante poner pantalla completa, ya que al estar en ventana con o sin bordes, el ordenador, nuestro procesador, está ejecutando a la vez tanto los programas de escritorio como tareas de escritorio, como a la vez pues el mismo juego, ¿de acuerdo? Al ponerlo en pantalla completa se van a pausar todas las tareas en segundo plano que se puedan pausar. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, si estamos escuchando música, obviamente no se va a pausar la música porque se entiende que el administrador, que es el usuario, está usando ese servicio, está usando esa tarea. Pero todas las demás, como tareas de Windows sobre todo, quedan totalmente paralizadas. Y todo eso pues baja el consumo de RAM y libera pues al procesador de su trabajo. Sé que si decidimos tabular de golpe pues tardará unos segundos en cambiar de ventana, pero es lo suyo. Si vamos a jugar, vamos a ponerlo en pantalla completa siempre. Brillo es algo que no afecta en ningún momento al rendimiento. La sincronización vertical es muy recomendada si tenéis un buen PC, ¿vale? Y si buscáis 60 FPS estables, pues sí, ponerla. Pero en principio es una función exclusiva, entre comillas, para aquellas configuraciones más potentes, de última generación. Bueno, configuraciones que pueden ya. Si tuvierais una buena configuración, obviamente este vídeo no lo iríais a ver. Con lo cual, yo, desde la experiencia, recomiendo dejarlo desactivado, la sincronización vertical. Sé que la gente dice que es para tener los 60 FPS, tal y cual. No quiero pararme a explicar del todo qué significa sincronizar verticalmente la imagen, ¿vale? Pero esto solo es cuando tenéis un overflow de FPS, ¿vale? Cuando tenéis tantos FPS que al girar o hacer movimientos bruscos veis líneas en la pantalla. Y al final me estoy liando y lo estoy explicando. En ese caso se pone la sincronización vertical para equilibrar y para equilibrar los FPS del juego con los hercios que ofrece el monitor. Pero dudo mucho que estéis viendo este vídeo teniendo 200 FPS en un juego, ¿vale? Así que vamos a dejarlo desactivado y nos curamos en salud. El campo de visión. El campo de visión es otra herramienta, otra configuración que es puramente a gusto del usuario, ¿de acuerdo? Que va a cambiar pues el enfoque de la pantalla un poquito, como en las cámaras. Así que no la vamos a poner. Vamos a poner también escala de campo de visión con complemento, tal y cual, bla bla bla. Como veis aquí pone, aplica la escala de campo de visión seleccionada por el jugador también al apuntar con miras metálicas, solo afecta al multijugador, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que al apuntar, nosotros pues enfocará lo que estamos apuntando y desenfocará todo lo demás. Yo lo tengo activado, no es una opción que va a decidir ni 3, ni 4, ni 5 FPS. Posiblemente al 1 FPS o algo, pero no es algo que tampoco sea decisivo. Campo de visión vehículo, lo mismo. Desenfoque de movimiento. Desenfoque de movimiento es algo que sí que debéis desactivar en vuestro caso. Al igual que esto suele equipararse al blur. En el juego sale motion blur o algo así se llama, pues desenfoca la imagen al moverte para acabar de darle la sensación de velocidad que quiere transmitir el desarrollador del juego en sí, ¿vale? Así que vamos a ponerlo al 0. El PDC de arma, ¿vale? Controla si las armas con zoom en primera persona estarán desenfocadas o no. Esto es un poco lo mismo que el campo de visión con complementos, ¿vale? Vosotros desactivarlo si queréis o no. No es algo que nos vaya a infringir demasiado en el tutorial ni a la hora de jugar. El daltonismo, si sois daltónicos, pues sí, obviamente. Tampoco es una opción decisiva. Escala de resolución. Esto sí,
Esto sí, yo lo tengo a la mitad, está al 100%, pero en realidad es a la mitad. Esto a los que no les importa la calidad, ¿vale? Lo van a bajar. Lo van a bajar más o menos al 75%. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es definir lo que vienen siendo las texturas, ¿vale? Como veis, se ven bastante bien ahora mismo, pero si lo subimos al 200%, cosas como las letras chinas estas del arma o el contorno de la mira se verán mucho mejor. Además, como las líneas estas del arma que estáis viendo antes de la mira de punto rojo, en la guía esta se remarcarán también los rayones sobre el arma y todos estos detallitos. Esto pues carga muchísimo la tarjeta gráfica, carga muchísimo el juego, así que yo lo tengo a la mitad, se puede decir, aunque esté al 100% es a la mitad. Y los que quieran rendimiento, ya de entrada lo van a poner a 75, ¿de acuerdo? Los que quieran calidad y rendimiento, de momento lo vais a dejar en 100%. Vamos a dejarlo a la mitad, al 100% o a la mitad, depende lo que haya, lo que haya. Ojo. En fin. Entonces, vamos a irnos a lo que vienen siendo las propiedades de la calidad y de los gráficos. En este caso, en Battlefield, está a la derecha y se denomina como calidad gráfica, ¿de acuerdo? En otros juegos, pues os pondrá directamente efectos visuales o cosas así y vais a elegir. En este caso hay diferentes predeterminados: bajo, medio, alto y ultra, ¿vale? Vamos a ponerlo ahora para todos los que quieran calidad y rendimiento en personalizado. Y los que quieran rendimiento solo, pues obviamente al mínimo, directamente al mínimo. Y también a todos aquellos que tengan un ordenador bastante flojito y que vean que el juego les va muy mal. Si os va muy mal y queréis jugarlo de cualquier manera, obviamente vamos a bajarlo todo al mínimo, ¿de acuerdo? Pero en este caso estamos hablando de rendimiento y calidad. Los que quieran rendimiento y los que quieran calidad, o los que quieran rendimiento o calidad a partes iguales. En caso de las texturas, dependerá todo de la memoria que tengamos. Bueno, dependerá todo, de hecho, tanto de la memoria como del procesamiento, de la capacidad de procesamiento de nuestra gráfica y de todo en sí. Pero si tenéis gráficas de 2 gigas o menos, automáticamente las texturas las vamos a poner en medio o bajito, ¿vale? Depende de las opciones que tengáis. En este caso en Battlefield tenemos alto, ultra, 2, medio 3, bajo 4. Tenemos 4 opciones. Yo les recomiendo, si tenéis 4 opciones, en medio. Si tenéis solo 3, ponerlo en bajo, porque si tiene 3 opciones el juego de texturas, quiere decir que son bastante buenas. Entonces, esto tanto para los que quieran calidad como rendimiento. Los que quieran calidad y rendimiento, ¿de acuerdo?, van a dejar esto, en caso de 3 opciones, en medio. Y los que quieran calidad lo van a dejar en medio también. Filtrado de texturas. Esto para los que quieran calidad y rendimiento lo van a dejar en medio bajo. Igualmente. Y los que quieran calidad lo van a dejar en alto medio. Alto medio dependiendo, ¿de acuerdo? Como depende de la cantidad de opciones que haya. Esto es lo mismo. Carga la memoria de la tarjeta gráfica. A la que hagamos un overflow de memoria. Over memory, no sé qué se llama en inglés. Hacemos cuello de botella y no se entiende ni la gráfica ni el procesador. Hay mucha información que transmitir, la gráfica no es capaz de hacer buffer de toda esta información y encima si es una gráfica que es flojita, mucho menos va a poder procesarlo. Yo en muchos juegos, yo solo tengo 2 gigas, pero en muchos juegos pongo todo en ultra y sobrepaso casi por doble, pero como tengo una tarjeta gráfica que tiene una memoria, un bus de memoria muy alto y tiene una capacidad, tiene hasta 6 GHz de velocidad de la memoria, con 512 bits, pues puedo hacerlo, porque aunque estoy overflowando, ¿verdad? Es tan rápida de procesar la información que puede tirar con ello. Obviamente, si tuviese más gigas, pues iría mucho más suelta. Entonces, la calidad de iluminación son todos los flares, luces de los coches, linternas, cosas así. Esto, en menor o mayor medida, lo vamos a dejar en medio alto para los que quieran rendimiento y calidad, ¿vale? Calidad de efectos son las explosiones, algunos efectos del cielo, nubes y cosas así. Vamos a dejarlo en medio alto. Esto en principio no es algo que sea muy decisivo, ¿de acuerdo?
Calidad de postprocesado. Aquí ya, ojito, aquí ya vamos a dejarlo en bajo. Vamos a dejarlo en bajo directamente. Calidad de la geometría. Es lo mismo un poco que el postprocesado, ¿de acuerdo? Y se trata de que las figuras redondas pues se vean más redondas o menos redondas, ¿de acuerdo? Se verán los ángulos, se cortarán. Bueno, todo esto decide el rendimiento. Con lo cual vamos a poner la calidad de la geometría en bajo, bajo medio. Digo bajo medio porque si lo ponéis en medio y queréis un poquito más de guasa, ¿no? Con los FPS, pues lo bajáis a bajo y punto. Calidad del terreno. Calidad del terreno. En cada juego, repito, esto es diferente, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, Battlefield es muy completo y aquí están casi todas las opciones que yo me he encontrado a lo largo de los años que voy jugando en ordenador. Calidad del terreno es como una cosa aparte, ¿no? En este caso Battlefield nos permite pues decidir qué calidad va a tener el terreno y cuántos objetos queremos ver, cuántos objetos se van a crear, que son las vegetaciones, los arbustos y todo. En este caso pues serían todos los brillos, todo esto tal y cual. A mí, cuando yo tenía un ordenador justito, a mí me gustaba ver sobre todo bien lo que tengo delante, ¿no? Que es el arma y poco más, y los accesorios, las pistolas y tal. Me daba igual prácticamente el entorno como se viera. Con lo cual, yo, el terreno, lo ponía en medio, bajo. Decoración del terreno, en Battlefield obviamente lo vamos a poner en bajo. Lo único que va a cambiar en este caso es, como podéis ver, la cantidad de cosas que vamos a encontrarnos en el suelo, de basura y de historias, ¿vale? En Battlefield 4 esto se nota. Vais corriendo por una ciudad y tal y va habiendo basura tirada por el suelo, por ejemplo, ¿no? Este tipo de decoraciones eventuales. Antialiasing aplazado. Esto vamos a dejarlo en desactivado en cualquiera de los casos. Y más si vamos a jugar en 1920 por 1080. Esto es una opción que casi que ni la necesitamos. Yo en este caso la tengo activada pues porque, repito, por suerte o desgracia he conseguido pues ir sobrado a la época de hoy. Entonces aprovecho, porque sé que de aquí a un año o a dos ya iré justo y estas opciones no las podré disfrutar. Así que mientras ahora puedo, pues las disfruto de poder decir que lo juego todo al máximo. Antialiasing posterior, vamos a quitarlo también completamente. Y la oclusión ambiental es algo que también podemos quitar. Y además yo muchas veces la quito porque son las sombras complementarias y los efectos complementarios de los objetos. Son pasivos, ¿vale? Son efectos pasivos. Por ejemplo, las sombras que puede llegar a crear, no esta sombra alargada como puedes ver aquí, sino las sombras pequeñitas que crean los objetitos estos. Son puramente decorativos, también son efectos pasivos que muchas veces no nos hacen falta porque además oscurecen los juegos multijugador, las esquinas y tal. Sobre todo en los shooters se valora mucho eso. Yo muchas veces los suelo quitar cuando estoy en mapas algo oscuros o en terrenos algo oscuros, ¿de acuerdo? Hay una cosa que me falta y es el tema de las sombras, pero en este caso creo que es la iluminación. Los que tengáis configuraciones de sombras en vuestro juego, como ahora veréis en el GTA V, vamos a dejarlo completamente desactivado al mínimo. Bueno, ahora ya estoy en el GTA V y hay algo que me gustaría comentaros, y es que si se trata de juegos que se ambientan más bien, sobre todo en interiores, veréis que el juego automáticamente va a subir la cantidad de frames por segundo, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué es? Hay una parte muy obvia, un detalle muy obvio que no lo he explicado y quisiera pues que enfoquéis algo de atención en ello, y son los objetos que hay en el mapa que estéis, ¿no? En la parte del juego o en el mapa o en el juego en sí que estéis. La cantidad de objetos, todo se traduce en la cantidad de objetos que haya. En los exteriores normalmente hay árboles, hay edificios, hay atrechos como basuras, coches, tal y cual, ¿no? Que todo ello repercute en el rendimiento, ¿vale? Y es por ello que digo que las sombras es mejor quitarlas o bajarlas al mínimo, ya que cuantos más objetos hayan, más sombras hay que renderizar, y más si esos objetos son dinámicos, árboles que se mueven, coches que se mueven, todo, en principio es la cantidad de objetos. Y además, si estos objetos son móviles, pues aún más vamos a sobrecargar lo que viene siendo la tarjeta gráfica y el procesador, porque parte
de cosas que vemos en el juego son movidos obviamente por el procesador, por las físicas. De las físicas se suele encargar una parte del procesador y de la resolución en algunos juegos también. Con lo cual vamos a ver los ajustes del GTA, como son. En este caso pues estamos en gráficos. ¿Veis como os digo, yo ignoro el límite sugerido de los megas, de los gigas de RAM, de la tarjeta gráfica, repito. Entonces, si tenéis opción de DirectX, ¿vale? Si podéis elegir la versión del DirectX, algunos juegos lo incluyen, pero no todos. En caso de GTA V se puede elegir entre 10.1, 10 y 11. Obviamente, cuanto menor sea el DirectX, cuanto más antigua la versión, más fluido nos será el juego en principio, ¿vale? En principio, porque las nuevas versiones siempre van buscando en aumentar la calidad gráfica, en aumentar el realismo, el dinamismo y las físicas en los juegos. Entonces, si tenéis la posibilidad de ponerlo en el DirectX 10, 10.1, es mejor ponerlo allí. Porque la mejora, como veis, estoy quitando muchos detalles que son precisamente los que incluyen las nuevas versiones de los DirectX, como es el saturación del HBAO, ¿cómo se llama? Ahora os digo, se me ha ido. Oclusión ambiental, ¿vale? Y todo esto. Entonces, vamos a ver qué opciones más tenemos. Como digo, todo esto tenéis que ir mirando, obviamente, según el juego, como lo veáis, si está muy cargado de cosas o no. Entonces, filtrado FXAA o MSAA, vamos a desactivarlo todo. Yo tengo la sincronización vertical activada, pero ya sabéis que hay que quitarla, ¿de acuerdo? Densidades de población, densidad de cosas, de objetos, variedad de cosas, de objetos, todo esto, todos estos sinónimos de estas cosas, vamos a ponerlo en medio, un cuarto, ¿vale? De la barra que tengamos o el porcentaje que tengamos, o sea, 25%, 50%, entre 25 y 50%, ¿vale? Y distancia de escalado o distancia de visibilidad o distancia de renderizado, todos estos sinónimos, vamos a ponerlo siempre a la mitad o en 30-40% más o menos, ¿vale? Para conseguir un buen rendimiento, pero a la vez que no sea aquello que cada paso que das se te va cargando el mundo justo delante. No, vamos a dar un poco de ventaja, que vaya cargándose unos pasos más allá, pero tampoco al máximo, porque, repito, todo va en función de lo cargado que esté físicamente el juego, con objetos, attrezzo, decoraciones, bueno, que son sinónimos en verdad. Cuanto más cargado esté, cuanto más larga será la distancia de renderizado, o sea, tal que os metáis y lo tenéis al máximo, pues renderizará casi todo. Y al renderizar casi todo, se va a petar, porque son muchas cosas. Y bajarán los frames. Con lo cual eso, 30, 40%, 25%, depende ya como lo veáis. Tema texturas, shader, el shader es lo mismo que el filtro de las texturas. Calidad de sombras, como veis aquí sí que nos deja elegir. Calidad de reflejos, sombras, reflejos, todo esto lo podéis bajar, ¿vale? Calidad del agua, el agua es un elemento que peta que no veas tú la gráfica, con lo cual si os gusta ver el agua, guay, porque es un juego que está más bien ambientado con agua, como el Far Cry, por ejemplo. Yo el Far Cry lo tenía medio alto, dependiendo si estaba en una situación que había muchos disparos y tal, bajaba un poco la calidad del agua al medio, y si no, pues al alto, porque a mí me gustaban los brillos, los efectos del agua, la dinamicidad del agua, a mí me molaba eso, con lo cual yo iba cambiándolo manualmente, pero en principio es una cosa que carga bastante la tarjeta gráfica. Calidad de las partículas es como calidad de los efectos en el Battlefield a raíz de una explosión, por ejemplo, que es lo que vamos a ver, ¿no? Si vamos a ver humo, o si el fuego será súper falso o el fuego será súper real, ¿no? Pues es todo esto. Las sombras suaves, esta es una opción también del GTA. Es muy importante quitarla. Lo que hace es que las sombras, en vez de verse como, aparte de crear la sombra en sí, verla como sombra así geométrica, ¿no? Lo que hace es suavizarla, difuminarla para que parezca más una sombra real. Lo quitamos. Post efectos, medio. Intensidad de desenfoque, como veis, lo tengo quitado en el caso de GTA, porque a mí me molesta. Es una cosa que ya dije
blur, todas estas cosas, el campo de visión, que no distancia de visión, ojo, campo de visión que no distancia de visión. Campo de visión son ángulos del FOV, ¿vale? Y esto es pues ya cada uno como quiera. En cambio la distancia de visión es lo que os comenté antes. Filtrado anisotrópico, si queréis calidad en 16 y las texturas en alto medio. Oclusión ambiental, quitarla, es poco útil. Y teselado yo en este caso lo tengo desactivado. Luego en gráficos avanzados obviamente yo aquí incluso lo tengo desactivado ya, porque GTA V ya empieza a ser bastante consumidor, ¿no? Un poco exigente en este sentido. Vosotros mucho menos, me imagino. Pero yo no sé, en caso de gráficos avanzados, normalmente muchos juegos ofrecen la opción de gráficos avanzados para poder acceder a cambiar manualmente cada uno de los parámetros, ¿no? En este caso, pues en GTA lo que han hecho es añadir otras funciones gráficas que saben que poca gente va a poner. Pero repito que en muchos juegos esto lo que hace es que la opción de gráficos avanzados es poder pasar al modo manual, como en Call of Duty, por ejemplo. En Call of Duty tienes que ir a gráficos avanzados para poder editar manualmente de uno en uno cada uno de los parámetros. Otra cosa en plan bonus, lo que me gustaría explicaros es hacer una modificación pequeñita en la configuración de Windows, ¿vale? Que sería pues quitar todos los efectos de carpetas, sombritas que hay por aquí, todo esto, ¿no? Del aero. Son funciones aero, efectos visuales que ofrece Windows de por sí, que los podemos quitar, que siempre liberarán en 1 o en 2% el procesador, y consecuentemente pues se mejorará algo el rendimiento, y aparte se bajará el consumo de RAM, ¿vale? Iremos a propiedades de equipo, yo que sé, cualquier carpeta. Podemos abrir cualquier carpeta y pondremos en este equipo o en mi equipo, clic derecho, propiedades, iremos a configuración avanzada del sistema, rendimiento, configuración, vamos a dejar para el mejor rendimiento y aplicaremos, ¿vale? Esto lo que hará pues nos quitará, para empezar no se verán las vistas previas, se verán las letras un poco más borrosas, bueno, menos definidas, mejor dicho. Se quitarán las opciones estas de efectos visuales, de sombritas, todo lo que tenga que ver con el Windows Aero en general, ¿vale? Por otra parte me gustaría comentar, para terminar ya este pequeño tutorial, pequeño pero largo, es que si dependiendo de la RAM que tengáis, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, con 8 GB ya me veo justo en algunos juegos, y más usando Windows 10. Windows 10 es un sistema operativo que chupa bastante memoria RAM, ¿de acuerdo? Sin fijarnos en lo que consume el GTA V en sí, mirar todo lo que consumen los demás programas, ¿de acuerdo? De la RAM. Y la RAM es un elemento crucial a la hora de jugar. Tenemos que tener suficiente RAM para poder jugar bien. Si nos falta RAM, pasará como con la memoria del vídeo, ¿no? Con la RAM del vídeo, de la tarjeta gráfica. Overflow, bottleneck, cuello de botella, en cierto sentido, ¿no? En cierto modo pasará eso y catapum catapam. Así que espero que os haya gustado. Esto ha sido Mr. Onyx HD. Recuerda, el hogar gaming de tu PC. Pásate en siguientes ocasiones, dale like, suscríbete y todas esas cosas que se dicen. Si te ha servido, obviamente. Si no, mala suerte.